En primer lugar, agradecerles a ustedes que nos hagan el favor de atender esta conferencia de prensa a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la presencia de mis compañeros y amigos senadores integrantes de la Comisión de Energía que tengo el honor de presidir, el senador Ernesto Gándara, el senador Oscar Rosas y un servidor, David Benchín. Compartir con ustedes que tenemos conocimiento que el día de hoy hemos recibido 9 paquetes de iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal en base a sus facultades y a su responsabilidad dentro de este periodo ordinario de la presentación de las leyes que son consecuencia de la reforma constitucional de diciembre próximo pasado, donde hubo una modificación muy importante al sector energético nacional. Compartir que de estos 9 paquetes, 3 de ellos que contienen diferentes ordenamientos, entiendo la mesa directiva los turnará a la Cámara de Diputados por ser asuntos de materia tributaria y de impuestos, como lo señala la Constitución, que en estos casos siempre debe de ser Cámara de origen, nuestra Cámara colegisladora, la Cámara de Diputados, que hoy mismo se les correrá traslado. Segundo, que a partir de hoy y a partir de una conferencia de prensa que dio el Ejecutivo Federal a través de los titulares de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, evidentemente esta información de todas las leyes que contienen estos 9 paquetes pues será del conocimiento público y le correremos traslado de inmediato a todos y cada uno de las y los senadores el contenido de estas leyes que representan, como todas, un aspecto trascendental para la vida nacional. Y por último, compartir con ustedes que en breve la Comisión de Energía pondrá a consideración de su mesa directiva y de los integrantes de la Comisión de Energía un programa de trabajo precisamente para poder procesar un análisis integral, serio, responsable del contenido de estos ordenamientos, y en donde queremos también tener reuniones de trabajo con diferentes sectores de la sociedad que son actores básicos de este nuevo modelo energético para encontrar los diferentes puntos de opinión, las diferencias y, por qué no decirlo, la posibilidad de enriquecer una iniciativa que a juicio de un servidor es una respuesta responsable del Ejecutivo Federal, pero sobre todo integral, que no deja un solo espacio del contenido de la reforma constitucional sin atender y que no la desvirtúa en nada. Tiene una salida verdaderamente integral, contempla todos los aspectos y cuida de manera muy profesional y muy seria todos y cada uno de los aspectos contenidos en los 3 artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y los 21 artículos transitorios. Nosotros les agradecemos mucho a ustedes este espacio de atención y, por supuesto, nos ponemos a sus órdenes para sus preguntas, intentando dar respuesta a cada una de sus preguntas. Aquí están los oficios del Ejecutivo Federal con el cual fueron turnados estos 9 paquetes de iniciativas. Reitero, 3 de ellos estoy seguro que la mesa directiva, por lo propio que establece la Constitución, serán trasladados a la Cámara de Diputados. Aquí están todo el paquete de reformas energéticas. Nosotros estamos verdaderamente reconocidos de que se haya cumplido, aunque sea en este momento, el que el señor presidente haya ejercido responsablemente el haber enviado estas iniciativas, que darán pasos, estoy seguro, a una gran discusión, y queremos que logremos el marco secundario de las reformas energéticas. Muchísimas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. La primera de ellas la presentará el compañero Jaime Contreras, de Cadena 3. Buenos días. Coméntanos, por favor, cuál es la mecánica a seguir. En términos, convocará seguramente a la comisión. Existe incluso la posibilidad, senador, como ya algunas voces están alertando, de un extraordinario. Para esto nos vamos hasta el otoño próximo. Senador,
qué vienen en el camino en términos de logística, en términos de ruta crítica. Punto número 1. Punto número 2, senador, ¿qué tan cierto es la versión según la cual ahora los cambios energéticos que está proponiendo el Ejecutivo pudieran verse con un ruido no nada más mediático, sino de grupos de presión? Se habla de grupos de presión que han influido para la confección, para la configuración de este paquete de reformas. Se está atendiendo a qué intereses, más allá de los constitucionales, habría intereses metaconstitucionales o subconstitucionales, como por ahí está enarbolando la oposición. Y por último, senador, bien que en específico, ¿a cuándo juzgas que tendría, hipotéticamente, en un escenario ideal, un proyecto de dictamen listo para ser puesto a consideración del resto del Senado de la República? Gracias. Yo quisiera establecer ciertas premisas, Jaime, que creo que debemos de tener la seriedad de parte nuestra para poder contestar a tus preguntas. La primera, los periodos extraordinarios de un Congreso dependen de un órgano colegiado, no de la voluntad de una persona. Somos un órgano colegiado donde todos somos pares, y en su caso la Comisión Política Permanente es la que debe de aprobar por 2/3 partes el establecimiento de un periodo extraordinario. No está el capricho de nadie, sino a la voluntad y a la construcción de acuerdos entre las fuerzas políticas, y nadie aquí es mayoría por sí solo que lo pueda hacer por su cuenta. Tiene que abordarse acuerdos. Hay versiones que ustedes mismos han dado cuenta de ellas, en donde ya se ha hablado de algunas fechas que los propios coordinadores de los grupos parlamentarios han venido sondeando, que es el mes de junio para el tema de la reforma energética. Yo espero que así sea. Los plazos los marcará una mayoría calificada del Congreso que decida cuándo debe de ser el periodo extraordinario, pero tomando como cierto esto que se ha venido diciendo de manera transparente a toda la opinión pública, pues lo que sigue es que nosotros, lo dije al principio y lo reitero, presentemos en breve un programa de trabajo a la Comisión de Energía y a otra comisión que le vaya a turnar la mesa dichas iniciativas, en donde podamos trabajar para empezar a analizar los 6 paquetes que se quedarían aquí en la Cámara de los Senadores, y los 3 que se trasladen a la Cámara de Diputados sufrirán su propia suerte, para poder establecer una ruta de trabajo temática donde podamos ir analizando ley por ley, porque son un paquete muy importante que además está entrelazado una de otra. No se va a poder entender una iniciativa de una ley con otra si no se ve un aspecto integral, porque lo que estamos haciendo es una reforma de un modelo. Y yo diría que estas versiones, me imagino de dónde vienen, de que la iniciativa fue realizada con los intereses más oscuros o insanos del mundo, pues mira, no ha pasado de ser eso. Yo creo que si alguien tuviera esa certeza y tuviera pruebas, pues ya lo hubiera salido a denunciar. Yo creo que sí se lleva la de 8 columnas. No hay tal, Jaime, no hay absolutamente tal. Hay un trabajo profesional, yo puedo dar cuenta de él, porque he participado de reuniones con el Poder Ejecutivo para el establecimiento de un modelo. Lo que hay y lo que hoy registramos los compañeros de la Comisión de Energía, del Senado de la República, del Partido Revolucionario Institucional, es que hay una iniciativa seria, profesional, responsable y que ha cuidado hasta el último detalle del contenido de los 3 artículos de la Constitución y de los 21 artículos transitorios que en esta soberanía, como en la soberanía de la Cámara de Diputados, se aprobaron por más de 2/3 partes. Eso es lo que yo advierto. Ahora, si a estos rumores hubiera alguna versión que pudiera sustentarse con responsabilidad, pues con mucho gusto yo reaccionaría. No es el caso, y lo que advierto es sobre hechos consumados y hechos probatorios, no solo de que lo diga, sino de que lo podemos probar. Yo creo que estamos ante el enorme reto de poderle dar al pueblo de México un instrumento para mejorar su calidad de vida. Pocas reformas en diferentes temas cortan tan transversalmente la vida económica, política y social de un país como la reforma energética. Y en la medida que hagamos un buen trabajo, un trabajo serio de apertura para consultar y reaccionar a diferentes puntos de vista de expertos académicos y del sector privado,
y podamos integrar un mejor modelo, vamos a conseguir lo que todos queremos: seguridad energética, energéticos más baratos, mayor inversión y mayor empleo, y tener sobre todo mayor productividad y competitividad en nuestro país, que es lo único que nos va a sacar de la desigualdad social en la que vivimos. Por lo tanto, sí hay prisa, pero la suficiente para hacerlo bien. Y en esa vía, los tiempos los marcará el Congreso de manera consensada para convocar extraordinarios, y sus compañeros y amigos de la Comisión de Energía nos pondremos a trabajar para estar listos ante ese reto. Facilitará mucho que, como lo creo y lo puedo defender así, el contenido de la legislación secundaria de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sea coincidente y no desvirtúe el contenido de la Constitución, y así lo advierto. Y en esa medida, pues yo también te quisiera recordar, Jaime, que desde hace mucho, gracias a la democracia mexicana, ninguna iniciativa que llega del Ejecutivo, ninguna, sale como llega. Todas sufren un proceso y muchas veces un perfeccionamiento, porque la división de poderes para eso es. La siguiente pregunta la hará la compañera Marina Núñez, de Efecto TV. Buenos días. Preguntarle, senador, ¿tenemos alguna suerte de tiempos perentorios para sacar adelante estas leyes secundarias? Y le pregunto también esto en el marco de que al parecer ya todo se va a ir a extraordinarios, entonces me refiero a telecomunicaciones, me refiero a político electoral. Entonces mi pregunta es si no también va a haber un exceso de trabajo en términos de los extraordinarios, que también acumulen trabajo en esta legislación, que bueno, también es fundamental y trascendental, y que también van a tener mucho trabajo. Entonces no tendremos también un exceso de extraordinarios ya sumada esta ley. Y nada más como dato técnico, senador, ¿cuál sería el primer paso? Usted está diciendo que bueno, que van a conformarse para un plan de trabajo. ¿Cuál sería el primer paso que van a tener ya teniendo esta legislación? Y nada más también, igual como dato técnico, de la primera mirada que usted ha visto de esto que envió el presidente de la República, ¿cómo la mira? ¿Sí respeta el espíritu de la reforma constitucional? Gracias. Gracias a ti. Yo, con todo respeto, a mí los todos o nada no existen. Creo que si revisamos todo lo que hemos aprobado en este periodo ordinario, no es un periodo ordinario de todo o nada. Creo que hemos sacado legislaciones muy valiosas, y que el trabajo que hemos realizado ha rendido frutos, en donde lamentablemente hay materias que por su propia complejidad, y toda vez que aquí nadie se manda por sí mismo y nadie es mayoría que pueda lograr, y además nuestra actitud no ha sido mayoritaria en ningún otro partido político, no podemos desconocer todo lo que hemos avanzado. A ver, perdón, en la reforma política yo todavía confío que hoy salgan ordenamientos que ya alcanzaron consensos, y habrá seguramente o muy probablemente materias de la reforma política que quedarán pendientes para un extraordinario, pero no es posible que generemos un espacio de opinión donde no se reconozca todo lo que se ha venido trabajando, y que eso hace que el periodo extraordinario sea viable. Yo no conozco un solo congreso en el mundo democrático, uno solo, donde no haya periodos extraordinarios. Y por cierto, en los últimos años, por lo menos en los últimos 15, no había habido un congreso que sacara tantos pendientes de la nación como este congreso. Por lo tanto, nuestras palabras no son huecas, y yo por eso sí creo en la viabilidad de los periodos extraordinarios, y a lo mejor son varios. Uno para atender la materia política que está, digamos, a punto de turrón, pero que no ha destrabado grandes diferencias, pero que ya recorrió el 100% de la legislación, y del cual yo me atrevo a decirlo porque estoy en esa mesa, pues más del 90% ya está acordado, pero hay temas que no destraban ese 90% ya acordado. No sé si me alcanzo a dar a entender. Por lo tanto, los periodos extraordinarios no habría que ni satanizarlos, ni creo que se acabe el mundo, y creo que hay un gran trabajo de los grupos parlamentarios, de todos por igual, para alcanzar estos consensos. Segundo, en materia de telecomunicaciones lo mismo. Hay claras diferencias de algunos, pero hay amplios consensos de muchos.
en donde hay un debate que creo que puede retomar ese gran trabajo que se hizo durante este periodo y hasta antes de este periodo. Y en materia energética es lo mismo. Nosotros desde diciembre, y aquí hay testigos, que terminó la reforma constitucional, ahora sí que ni salimos de vacaciones, nos seguimos corriendo para seguir viendo cómo venía la legislación secundaria. Y te engañaría yo que a una primera mirada tuviera una opinión. Conozco muchos de los contenidos que hoy fueron presentados, porque nosotros no dejamos de trabajar. Y puedo afirmar categóricamente, con mucha responsabilidad, porque sería increíble que yo haya leído esto de las 9 de la mañana que llegó ahorita, que no solo contempla todos los aspectos de la Constitución, sino que le da integralidad, que no tiene ninguna intención de desvirtuar ese gran acuerdo nacional histórico, tal vez el más importante de los últimos 60 años, en donde creo que esa legislación revisada con seriedad, a la luz de otros acuerdos políticos, como la reforma política, porque hay quien dice que sin esa no habrá otras, y la de telecomunicaciones, este proyecto energético tenemos que impulsarlo y creo que lo vamos a lograr. Hay quienes no están de acuerdo con nosotros, es obvio, pero no están de acuerdo desde la constitucional, no se nos olvide. Y en ese sentido respetamos las diferentes opiniones, pero este es un proyecto congruente y creemos algunos, por cierto, la mayoría calificada de este Congreso y de la Cámara de Diputados, que es lo mejor para el país. Víctor Mayén, de Rumbo de México. Buenas tardes, senador. Dos preguntas, básicamente. Usted decía que corre prisa, pero que hay que hacer las cosas bien, lo que implica que el tiempo no es una camisa de fuerza y el periodo extraordinario que está programado para junio para aprobar estas legislaciones podría cambiar de fecha, podría moverse dependiendo de los acuerdos que se logren en esta Cámara. Y dos, si nos podría hacer un resumen así muy sucinto de las 21 iniciativas o las 21 leyes que comprenden estos 6 paquetes que se quedarán en el Senado, ¿qué parte de la reforma integran? O sea, la columna vertebral de lo financiero y de lo económico está en diputados, pero ¿qué tan relevantes son estas iniciativas para darle viabilidad a la reforma? A ver, la probabilidad de junio es una probabilidad. No se va a materializar hasta que no las fuerzas políticas lo voten, en su caso, en la Comisión Política Permanente. Así lo marca nuestra ley orgánica, nuestro reglamento. Yo deseo que esa posibilidad fuera junio. Creo que un gran espacio que es mayo puede dar un gran espacio para analizar 21 más 7, 28 leyes, que además no se explica una sin la otra. Y donde hay algunas leyes, déjame poner un ejemplo, la ley de geotermia. Yo en lo particular no me declaro experto en ese tema y creo que necesita de una asistencia técnica para entenderla. Pues creo que tenemos valiosísimos días y horas nuestros compañeros y un servidor para también ayudar a explicar un modelo, no solo entenderlo. Y en un sentido, pues estaremos atentos. Si nos dicen el extraordinario es el 15 de mayo, pues a lo mejor no dormimos, ¿verdad? O dormimos menos y apresuramos. ¿Cuál es el mejor espacio para sacar una legislación? El posible. Los congresos no trabajan bajo presión, porque cuando trabajan bajo presión trabajan mal. Y en ese sentido me parece que la legislación energética debe de trabajarse con el cuidado y el profesionalismo que creo que hasta hoy se ha hecho en materia constitucional. Ahora, ¿cuáles son las importantes de una y de otras? Pues con todo respeto, todas. ¿Cuáles son las columnas vertebrales de lo que se queda aquí? Pues mira, yo no creo que haya forma de explicar la reforma energética sin la reglamentaria del 27 y del 28. Esa me parece que es la que determina el modelo. Pero esa que es la columna vertebral, si no pudiéramos procesar una buena legislación de organismos reguladores, pues no podría tener una explicación congruente. Entonces, de verdad, es un tema de integralidad de leyes y por eso creo que también requiere un poco de espacio, de tiempo, para poder explicar no una ley o 2 o 5 o 15, sino un modelo. México vivió sobre un modelo 78 años. Estamos tomando la decisión de cambiar radicalmente ese modelo después de 78 años. Démonos el espacio. Esta es una reforma que no vamos a disfrutar nosotros solamente. Los que más la van a disfrutar son nuestros hijos y seguramente nuestros nietos.
Y en ese sentido creo que tenemos una altísima responsabilidad de hacerlo bien. Entonces, no por carrerear una semana o un mes o días, pues tenemos por qué violentar algo tan valioso para el país. La cuarta pregunta para la compañera Leticia Robles, del periódico Excelsior. Sí, senador, buenos días. Sí, le quiero preguntar, independientemente de cuándo pueda abrirse un periodo extraordinario, si es que se abre o se va hasta septiembre, quiero saber cuál es el plan que tiene el presidente de la Comisión de Energía para trabajar en este periodo de receso. Es decir, estaremos pensando que la comisión se reúna en este mayo, que tenga sesiones ordinarias. 2, estaremos pensando que habrá foros de discusión con especialistas, porque si bien ya los tuvimos para la constitucional, pues como usted mismo está diciendo, las leyes secundarias, bueno, pues nos están mostrando aristas específicas de todo lo que es el 25, 27 y 28 constitucionales. Entonces quiero saber si vamos a tener foros de discusión. Y la tercera, senador, hace unas semanas, en marzo más o menos, el PAN decía que lo que ellos conocían de la propuesta gubernamental lo criticaban porque el Ejecutivo Federal se quería abrogar o traerse a sí mismo el poder de algunos nombramientos, y que desde su perspectiva no había el perfil idóneo para garantizar la autonomía que requieren los órganos reguladores. Sí me gustaría a mí, senador, que me pueda explicar cuáles serían algunas de las facultades que van a tener los órganos reguladores, que nos van a llevar a los mexicanos a estar seguros de que van a ser en verdad poderosos. Y 2, si es verdad o no que el Ejecutivo quiere ir más allá en materia del poder en nombramientos. Y 3, senador, en cuanto a la Ley Nacional de Hidrocarburos, quiero saber si está establecida con mayor precisión estas reglas para las concesiones, no solamente en materia de la extracción petrolera, sino para las gasolineras, para la venta directa hacia el público. Muchas gracias. Si fuera examen, ojalá lo pase, pero a ver, nosotros tan pronto consultemos con los órganos coordinadores de cada fracción parlamentaria, que nos merecen nuestro respeto y que así estamos organizados, y que tengamos una aproximación con una base política mucho mayor dialogada una vez que termine este periodo ordinario, para saber si será junio o julio, propondremos un calendario. Sería yo muy poco serio sin tener fecha para poder hacer el ejercicio, ¿no? Si me dicen, oye, no, pues el extraordinario va a ser la segunda semana de mayo, pues si hago un programa hasta junio, imagínate, pues me voy a ver mal. Eso es lo que me está faltando. Y yo tengo que respetar la forma en que nos organizamos colegiadamente, porque además si no, no funciona. Si fuera junio, también habría que saber si es la primera o la segunda quincena. Tienen 4 semanas. Y con eso haría un ejercicio yo de atrás para adelante, es decir, nos propondríamos una fecha de días de dictaminación, y por lo tanto todo lo que sean reuniones de trabajo sería un ejercicio hacia atrás para poder invitar a todos los que afecta directamente esta iniciativa. Yo no sé si llamarles foros, es algo que quiero llevar a la consideración de mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Energía. Lo que sí te puedo decir con la voz completa es que serán reuniones de trabajo intensas con actores involucrados en esta gran reforma para México. Lo demostramos en la reforma constitucional, abrimos foros, académicos, juristas, líderes políticos, líderes sociales, líderes de opinión y empresarios, organizados en las diferentes cámaras. No tendría por qué ser distinto, y este Senado siempre ha dado muestra fiel de su capacidad de apertura para escuchar todas las voces. Y haremos una convocatoria a reuniones de trabajo de amplio espectro, es decir, incluso podemos invitar a nuestras amigas y amigos diputados que así lo deseen, no solo a las comisiones en la materia. Voy a poner un ejemplo delante del señor presidente de la Comisión de Trabajo.
Señor presidente de la Comisión de Trabajo del Senado de la República, el senador Ernesto Gándara, pues seguramente en su comisión habrá el gran interés de la nueva Agencia Ambiental de Riesgos Ambientales y de Seguridad Laboral. Tendremos que trabajar para hacer cosas, para revisar que eso esté bien. Eso se va a hacer, no haya duda. Quiero llevarlo a la consideración de los integrantes de la comisión para que se vote y que una vez votado ese programa de trabajo lo podamos anunciar y ustedes estarán invitados, no hay nada que esconder. Segundo, no es cierto esto de las autonomías de los órganos reguladores. A ver, los organismos reguladores, si leemos la Constitución aprobada, no son órganos autónomos constitucionales. Eso ya quedó en la Constitución. Y eso lo votamos el PAN y el PRI, porque tú aludes a algunas opiniones del PAN. Segundo, ¿por qué van a ser organismos reguladores fuertes? Precisamente por lo que les estamos dotando en la ley a partir de esta iniciativa. ¿Qué distinguiría yo que son instrumentos básicos para que se vuelvan muy fuertes? No poderosos, muy fuertes. Autonomía presupuestal y técnica, te garantizo que la van a tener. Y sus decisiones van a ser colegiadas. Hoy nombramos al presidente, hoy vamos a discutir y en su caso a nombrar al comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero es uno de 7 en el nuevo modelo. Pues tampoco son decisiones unilaterales, ni una persona hace una institución. Estamos apostándole a través de la ley a crear una institución nueva, renovada y fortalecida con instrumentos valiosos para que logre ese objetivo. Mentira que el presidente se está abrogando nombramientos. Si leemos ahora la iniciativa que ya llegó, pues veremos que el Senado tendrá la facultad de nombramiento por 2/3 partes en el método de los ministros de la Corte, y no me parece menor. Y para que no pongamos tentaciones políticas de poner amigos o políticos, le estamos poniendo la caracterización que el nombramiento requiere para poder ser examinado. Entonces, vaya, creo que lo debemos hacer. No hay concesiones en la ley de hidrocarburos ni en la Constitución, hay contratos. Las concesiones no fueron aprobadas y el PRI estuvo en desacuerdo en aprobar concesiones, y ese fue el acuerdo que alcanzamos en 5 modelos de contratos. Se desarrollan de la mejor manera en la iniciativa, de la mejor manera, aunque en el 8º transitorio, y tú lo sabes, y lo sabes muy bien, en el 6º transitorio, pues ya no nos dimos a la tentación de que el diablo estuviera en los detalles. Eso ya viene desde el mandato constitucional. Evidentemente en la legislación secundaria se va a desarrollar, en congruencia con la Constitución, mayores detalles que fortalezcan lo que la Constitución mandata. Entonces yo creo que no vamos a encontrar sorpresas. Yo creo. Seguramente habrá quien opine que descubrió sorpresas. Yo de una vez me adelanto. Esas sorpresas, si leemos el modelo completo, creo que se van a desaparecer. Porque lo que no se va a poder hacer es opinar de una ley y de otra no. Porque una jala a la otra. De verdad, en este asunto sí es un modelo integral que camina de manera coordinada, y no vas a poder entender la ley de hidrocarburos si no lees los organismos reguladores, y no vas a poder entender eso si no entiendes la empresa pública productiva del Estado. En fin, todo se concatena. Lo que te puedo decir es que no veo yo, respetuosa y humildemente, una sola violación al mandato de la Constitución en la iniciativa que acaba de enviar el señor presidente Enrique Peña Nieto. La última pregunta la hará la compañera de la prensa, Genoveva Ortiz. Sí, muy buenas tardes, señor senador. El señor secretario de Hacienda esta mañana dijo que la iniciativa busca asegurar que la renta petrolera sea propiedad del Estado. También puso énfasis en los órganos de transparencia y rendición de cuentas. ¿Cuál será la estrategia legislativa a seguir por parte de la comisión que usted preside para desterrar que esta persistente sombra y fantasma de la privatización y de la entrega de los recursos energéticos sean entregados a manos extranjeras? También quisiera preguntarle con respecto a si este ambiente que ha pasado con las reformas de Telecom y política no sienta un precedente de desánimo para ahora abordar esta reforma. Gracias. Ok.
A ver, ¿cómo desterrar el fantasma? Por cierto, un fantasma falso, como todos los fantasmas. Yo nada más los conozco en las películas. La Constitución, hay que, digamos, ante tantas mentiras que se dicen a veces, hay que reiterar muchas verdades. Si leemos la Constitución, la renta petrolera es de los mexicanos. Yo no sé qué libro estén leyendo los que afirman lo contrario.